Es momento de relajarse, bajar un poco las luces y prepararse para algunas historias que ocurrieron en lugares donde la mayoría de nosotros nunca querría estar completamente solo. Lugares tranquilos a primera vista, donde el sonido del agua y el viento parecen lo único que existe alrededor. Pero hay algo en el agua, especialmente cuando es profunda y oscura, que puede hacer que incluso los momentos más calmados se vuelvan inquietantes. Tal vez sea porque no podemos ver lo que hay debajo, o porque sabemos que en muchos lugares del planeta el fondo del agua sigue siendo prácticamente desconocido. Un lago silencioso, una bahía tranquila o el océano abierto pueden parecer inofensivos, hasta que algo rompe esa calma. Y cuando eso ocurre, muchas veces ya es demasiado tarde para entender qué está pasando. Algunas personas han descubierto esa sensación de la peor manera. Momentos en los que algo se movió bajo la superficie. Momentos en los que el silencio cambió de repente. Y momentos en los que comprendieron que no estaban tan solos como pensaban. Algo golpeó mi tabla. Esto ocurrió en noviembre de 2004, cuando tenía 15 años. En ese momento de mi vida, estaba convencido de que nada malo podía pasarme. Vivía en Fish Hawk, un pequeño pueblo costero cerca de Ciudad del Cabo. Es el tipo de lugar donde casi todos se conocen entre sí y donde el océano forma parte de la vida diaria. Ese año, para mi cumpleaños, recibí algo que llevaba mucho tiempo queriendo. Una tabla de surf. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a usarla todos los días que podía. Cada oportunidad era buena para ir al agua y practicar. Una mañana desperté antes de que saliera completamente el sol. No tenía una razón clara, simplemente me desperté con energía. La casa estaba completamente silenciosa y mi madre aún dormía, así que decidí hacer algo que había hecho otras veces: ir a surfear antes de que comenzara el día. Tomé la tabla, salí sin hacer ruido y caminé hacia la playa mientras el aire frío del mar terminaba de despertarme. Todavía era temprano. Las primeras luces empezaban a aparecer en las casas cercanas y el horizonte comenzaba a iluminarse. Cuando llegué a la arena, el lugar estaba casi perfecto. El mar estaba tranquilo y las olas eran largas y suaves. Entré al agua sin pensarlo demasiado. Al principio todo fue increíble. Tomé una ola, luego otra y otra más. El sol empezaba a aparecer y el océano brillaba con un tono dorado. Hasta que ocurrió algo que no esperaba. Sentí un golpe, un impacto muy fuerte justo debajo de mi tabla. Fue tan fuerte que casi me lanzó fuera del agua. Me quedé completamente inmóvil, sujetando la tabla mientras mi corazón empezaba a latir con fuerza. El agua alrededor de mí se movía formando burbujas y espuma, como si algo grande acabara de pasar por debajo. Pero ya no había nada. Desapareció. En ese momento recordé algo importante. Esa zona tenía fama de tener tiburones. No ataques constantes, pero sí lo suficiente como para que todos supieran que podían aparecer. Y yo estaba completamente solo. Nadie sabía que estaba allí. Si algo me pasaba, mi familia ni siquiera sabría por qué había salido tan temprano. Permanecí unos minutos quieto, observando el agua. Después decidí regresar a la orilla con calma, mirando constantemente hacia abajo. Cuando finalmente salí del agua, me senté en la arena, intentando convencerme de que todo había sido una exageración. Quizás solo había sido un pez grande, quizás una corriente. Fue entonces cuando vi a alguien caminando hacia el agua. Una mujer que nadaba en esa playa casi todas las mañanas. Llevaba un gorro rojo que siempre la hacía fácil de reconocer. Por un momento pensé en decirle lo que había pasado.
advertirle que algo había golpeado mi tabla. Pero me sentí ridículo. No quería parecer paranoico, así que no dije nada. Ella entró al agua y comenzó a nadar. Yo tomé mi tabla y regresé a casa. Un rato después, mientras me preparaba para ir a la escuela, escuché sirenas. Muchas. Al principio pensé que se trataba de algún accidente en la carretera cercana. Pero cuando salí a la calle, vi que todos corrían hacia la playa. Cuando llegué allí, había patrullas, socorristas y una gran multitud mirando hacia el mar. A lo lejos, sobre el agua, había una mancha roja expandiéndose lentamente. Había sido un tiburón. Testigos dijeron que vieron una sombra enorme acercarse a la nadadora. El ataque fue tan rápido que nadie pudo hacer nada. Los pescadores comentaron después que habían visto un tiburón enorme rondando la zona durante días. Algunos dijeron que medía más de 6 metros. La única cosa que encontraron fue su gorro rojo flotando cerca de las rocas. Nada más. Cuando escuché todo eso, no pude dejar de pensar en una cosa. Tal vez el tiburón que golpeó mi tabla esa mañana era el mismo. Han pasado más de 20 años y todavía recuerdo ese momento cada vez que paso cerca de esa playa. Porque a veces el océano no te perdona por mucho tiempo. Simplemente decide dejarte ir. El hallazgo bajo el lago. Uno de mis primeros entrenamientos de buceo ocurrió en un lago a varias horas de mi ciudad. Era un lago grande, con agua oscura y visibilidad muy limitada. Después de unos pocos metros bajo la superficie, todo se volvía marrón y borroso. Ese día descendimos en grupo, uno detrás de otro. La idea era seguir una ruta sencilla por el fondo del lago y luego regresar lentamente hacia la superficie. Yo iba en la parte trasera del grupo. Al principio no le di importancia, pero cuanto más descendíamos, menos podía ver. Cada movimiento levantaba sedimento del fondo y la visibilidad empeoraba. En cuestión de segundos, apenas podía distinguir las aletas del buzo que estaba delante de mí. Y luego desaparecieron. Intenté mirar alrededor. No había nadie, solo agua turbia en todas direcciones. Intenté orientarme observando las burbujas que salían de mi respirador. Pero algo extraño ocurrió. Las burbujas no subían. Se quedaban flotando unos segundos antes de empezar a moverse. Eso me desconcertó completamente. Intenté mantener la calma y empezar a subir. Mientras nadaba, mi linterna iluminó algo metálico en el fondo. Un pequeño brillo entre el barro. Me acerqué. Parecía un anillo. Un simple anillo dorado medio enterrado en el sedimento. Pensé que había tenido suerte, pero cuando lo agarré, me di cuenta de algo horrible. No estaba suelto. Seguía puesto en un dedo. Un dedo humano. La mano estaba parcialmente enterrada en el barro, la piel pálida y deformada por el agua. Solté aquello inmediatamente y retrocedí con una mezcla de pánico y repulsión. Pero sabía que no podía dejarlo allí sin avisar a nadie. Así que, con mucho esfuerzo, volví a acercarme y tomé la mano por la muñeca. Cuando la levanté, vi algo aún peor. El brazo estaba cortado limpiamente, como si hubiera sido separado del cuerpo. Salí a la superficie lo más rápido que pude. Cuando mostré lo que había encontrado, el instructor llamó inmediatamente a las autoridades. La policía llegó más tarde, tomó la mano y dijo que enviarían buzos a investigar. Pero nunca supe qué ocurrió después. Nunca me informaron de ningún resultado. Nunca se encontró el resto del cuerpo. Y nadie volvió a mencionar el incidente. A veces me pregunto cuánto tiempo llevaba esa mano allí abajo, y si realmente era la única cosa humana en ese lago. El barco, que parecía vivo,
Durante casi 10 años trabajé en plataformas y barcos de perforación en alta mar. Si has pasado suficiente tiempo en esos lugares, sabes que pueden volverse inquietantes cuando todo se queda en silencio, especialmente de noche. Hace unos años fui enviado con un pequeño equipo a revisar un barco de perforación que llevaba meses sin operar. Estaba anclado a unos 40 kilómetros de la costa. Nuestro trabajo era inspeccionar los sistemas antes de que volviera a entrar en servicio. Desde el primer momento el lugar se sentía extraño. Un barco tan grande normalmente vibra con el sonido de motores y maquinaria. Pero este estaba completamente apagado, frío, oscuro. Esa primera noche estaba revisando algunos registros en la sala de control cuando ocurrió algo raro. Las luces parpadearon 2 veces y de repente todos los monitores se encendieron. Pantallas mostrando datos, lecturas de presión, sistemas activos, como si el barco estuviera funcionando. El problema era que no tenía energía. Los generadores estaban desconectados. 10 segundos después, todo se apagó otra vez. Los sistemas volvieron a quedar muertos, como si nada hubiera ocurrido. Cuando mencioné lo sucedido al día siguiente, uno de los técnicos me dijo algo que nunca olvidé. Unos años antes, un mecánico había muerto aplastado en la sala de máquinas. Desde entonces, algunos trabajadores decían que a veces los sistemas parecían activarse solos. Pequeños ruidos, luces, motores que vibraban durante unos segundos. Nunca lo suficiente como para encontrar una causa. Solo lo suficiente para hacerte pensar. Cuando dejamos ese barco, lo último que vi al alejarnos fue un leve brillo dentro de la sala de control, como si las pantallas hubieran vuelto a encenderse. La mayoría de las personas ven el mar como algo hermoso, un lugar para relajarse, para viajar, para pescar o nadar. Pero quienes han pasado suficiente tiempo allí saben algo diferente. El océano puede ser impredecible, silencioso y a veces profundamente inquietante, porque bajo la superficie hay más oscuridad de la que imaginamos. Y en esa oscuridad pueden existir cosas que preferiríamos no encontrar.